indeterminación 1 elevado a la infinito. Entonces advertir que si al hallar el límite de una función obtenemos 1 elevado a la infinito, decimos que es una indeterminación. Yo no voy a explicar cuál es el motivo de por qué 1 a la infinito es indeterminación. Debéis repasar el concepto del número e y me voy a limitar a recordar algo. El número e, que es un número irracional, 2,7, etcétera, 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 viene de esta expresión matemática. La estructura del número e es una expresión de este tipo: 1 más 1 partido por x, todo ello elevado a la x, y cuando la x tiende a infinito. Repito, esta es la estructura que vamos a ir buscando para resolver este tipo de indeterminaciones, y que decimos que se basan en la expresión del número e. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a resolver un límite basado en el número e. Es posiblemente la indeterminación más complicada que vais a dar a este nivel. Empezamos el cálculo del límite. Primera norma para hallar un límite: misma historia, sustituyo la x por el valor al que tiende. La x tiende a 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, partido por 3 igual a 1. Pasamos al exponente: 1 más 1, 2, 1 menos 1, 0, 2 partido por 0 igual a infinito. Indeterminación matemática basada en el número e. Veamos cómo se resuelve el límite. Sencillo, la primera vez que se ve parece que nos están tomando el pelo, pero repito, muy sencillito. Fijaros, la expresión matemática que os den tenéis que transformarla en esta estructura, y lo primero que veo aquí es un 1 que está sumando. Yo no tengo el 1 sumando, se lo pongo. Límite, cuando la x tiende a 1, de 1 más la misma expresión que tenemos, y fijaros en lo siguiente: como yo persigo expresar esa función de esta forma y he puesto el 1 sumando porque me apetece, para que no se altere la expresión se lo ponemos restando. Elevado a la x más 1 partido de x menos 1. Repetimos, vamos a intentar llegar a esta expresión matemática siguiendo los pasos que os voy a indicar. Un 1 que suma, y para que no se altere lo pongo restando. Sentido común: ese 1 y ese más ni se toca. Ya hemos obtenido esa expresión, unificamos el resto. Operamos un poquito rápidos. Límite, cuando la x tiende a 1, de 1 más, unifico, lo hacemos de memoria, común denominador es 3, y quedaría 2x más 1 menos 3, repito, 2x más 1 menos 3 tercios, y más 1 menos 3, 2x menos 2 partido de 3, elevado a esa expresión x más 1 partido de x menos 1. Repito, puede dar la sensación de que os estoy tomando el pelo, pero vais a ver cómo llegamos a poder resolver este límite. Tenemos el 1 que suma, veo que lo siguiente es un 1 en el numerador, el 1 que suma, y necesito un 1 en ese numerador. No lo tenemos, pues se lo vamos a poner. Cuando x tiende a 1, de 1 más, y razonamiento matemático sencillito: si yo quiero que me aparezca un 1 en ese numerador, divido los dos términos entre 2x menos 2. Si divido entre 2x menos 2 me queda 1, divido entre 2x menos 2, 3 partido de 2x menos 2, elevado a x más 1 partido de x menos 1. Repetimos la historia. En este numerador, en la expresión del número e, aparece un 1. En el mío aparece 2x menos 2.
pretendo que aparezca un 1, divido los dos términos de la fracción entre 2x menos 1. 2x menos 1 entre 2x menos 1 es 1 y 3 partido de 2x menos 1. Esto va bien, tenemos el 1, tenemos el más, tenemos el 1. El 1, el más y el 1. Siguiente razonamiento. Parte fundamental. Fijaros, yo tengo el 1, tengo el más, tengo el 1, debajo tengo esa expresión, 3 partido de 2x menos 2, y fijaros en lo siguiente. En la estructura del número e, esto lo tenemos ya conseguido, la expresión que aparece aquí en el denominador, exactamente la misma, tiene que estar en el exponente de la expresión. Es decir, esa expresión tiene que aparecer en el exponente y no está. Por lo tanto, multiplico en el exponente por esta expresión porque quiero que me aparezca, y para que no se altere el exponente multiplico por la inversa, por 2x menos 2 partido de 3. Vamos a repetir. Tenemos el 1, tenemos el más, tenemos el 1 y la expresión que aparece aquí, la misma aparece en el exponente. La expresión que aparece aquí, hemos conseguido que la misma aparezca en el exponente. Pues bien, para que este exponente no se altere, a esa expresión multiplicándola por su inversa, producto de una expresión por la inversa vale 1. Es decir, a todos los efectos no estoy alterando el exponente. Y vamos con el último paso, que de momento tenéis que hacer un acto de fe. Es decir, siguiente paso, os lo tenéis que creer, de momento no lo voy a explicar, se hace lo siguiente. Lo que yo voy a recuadrar, esta expresión matemática, junto con esta expresión matemática, tiene exactamente la misma estructura que el número e. 1 más 1 partido por algo elevado a eso mismo. 1 más 1 partido por algo elevado a lo mismo. Pues bien, una vez llegado a este paso, el siguiente consiste en poner el valor de e, que es esta expresión, elevada al límite de lo que os queda. Repito, último paso en la lámina, y hemos terminado el límite, sería e elevado al límite de lo que os queda. Límite cuando la x tiende a 1, y lo que me queda es esta expresión y esta. X más 1 partido de x menos 1, que multiplica, lo unificamos ya, quedaría x más 1 partido de x menos 1 por 2x menos 2 y partido de 3. Y en este momento nuestro límite va a ser muy sencillito. E elevado al límite de esa expresión, sustituyo la x por su valor, la x tiende a 1. 1 más 1, 2, por la x tiende a 1, 2 por 1, 2, menos 2, 0, partido 1 menos 1, 0, por 3, 0, nos quedaría e elevado a 0 partido por 0. Y tenemos un problemilla, indeterminación matemática. Nos queda e elevado a 0 partido por 0, indeterminación matemática. Pero indeterminación que resulta extraordinariamente sencilla, porque sabemos que si da 0 partido por 0, dado que la x tiende a 1, tiene que estar el factor x menos 1 produciendo la indeterminación. Y es muy facilito entender que ese límite, cuando la x tiende a 1, equivale a x más 1, que multiplica, sacamos factor común al 2, 2 por x menos 1 partido de x menos 1 multiplicado por 3.
Como suponíamos, la indeterminación 0 entre 0 la produce en este caso el factor x menos 1, porque la x tiende a 1. Desaparece la indeterminación, e elevado al límite valor de x tiende a 1. 1 más 1, 2, por 2, 4, partido de 3. Si os hace ilusión, exponente fraccionario, raíz cúbica de e elevado a la 4. Podríamos sacar alguno de los factores, equivaldría a equivaldría a e por la raíz cúbica de e. Estos últimos pasos no son muy significativos, podríamos dejar el límite en ese punto. Entonces, repetimos la indeterminación en el infinito. En nuestra lámina partíamos de este límite que nos da 1 a la infinito, basado en el número e, y debemos conseguir esa estructura. Sumamos y restamos 1. Para que aparezca 1 en el numerador, dividimos entre 2x menos 2 numerador y denominador. Lo que aparece en el denominador tiene que estar en el exponente. Esa expresión se la ponemos en el exponente multiplicando y por su inversa para que equivalga a 1, no se altera el exponente. Y el último paso que os he dicho, que de momento nos lo teníamos que creer: cuando llegáis a este punto, esto es el número e, ponemos e elevado al límite de lo que nos queda, e elevado al límite de esa expresión. Y estamos ya, si nos olvidamos del número e, ante un límite tradicional, en este caso indeterminación 0 entre 0, factorizamos límite resuelto. Haremos vídeos practicando este procedimiento, que entiendo que la primera vez puede resultar un poquito complicado. Límite resuelto.